Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número 3. Bueno, está conformado por mi compañero Barrera Chávez Alfredo, Gallegos Juárez Eric, Ruiz García Axes Alejandro y Pardo González Javier. Y bueno, su servidora García Ruiz Danae. Y vamos a hablar en una línea del tiempo, los antecedentes históricos de higiene y seguridad. Sigue. Bueno, el contenido de esta presentación es la línea del tiempo y la conclusión de equipo. Bueno, empezamos por la época prehispánica, que viene del año, bueno, que abarca del año 2500 antes de Cristo a 1521. Bueno, en esta época, el hombre comienza por el instinto de supervivencia. Comienza a desarrollar diversos medios para que se le facilitara su día a día y además les ofreciera un bienestar, como lo es bueno, con su vestimenta, con su vivienda y bueno, empezaron a crear fogatas. En su vida cotidiana se buscaba proteger su cuerpo. Lo que es los aztecas, los guerreros, bueno, usaban unas casacas alcolchonadas que detenían sus flechas. Esta era la forma en que se protegían a la hora de cazar o cuando tenían sus como enfrentamientos o sus guerras. Después pasamos a lo que es la época de la colonial, que más o menos es por el año 1535, donde las condiciones laborales cambiaron en nuestro país y fue el indígena esclavizado. En esta época, cuando se consumía la conquista española, todo cambió en lo que es el país, ya que el indígena fue esclavizado. Incluso, bueno, pues hasta les marcaban sus caras con hierro caliente y con estas condiciones pues no podía existir preocupación por la seguridad de pues lo que es el trabajador. Pero conforme pasó el tiempo, gracias a algunos religiosos españoles, como, bueno, principalmente uno que se llama Fray Bartolomé de las Casas, se emitieron algunas ordenanzas en donde se prohibía que los indios fueran empleados de actividades que pusieran en riesgo su vida o dañaran su salud. Después pasamos a la etapa de que es durante y después de la independencia, que es lo que es la independencia dura del año 1810 a 1821. En esta época nadie podía preocuparse por la protección de los trabajadores. No había manera porque, pues al consumarse la independencia, lo que es su agricultura, el comercio y la industria se encontraba muy dañada por cómo estaba la infraestructura de la nación. Había mucho caos en todo el país y su única preocupación solamente era restablecer su vida productiva. En la que sigue, por favor. En el año de 1857, en este año, pues Carranza logró lo que él propuso, que fue la libertad de trabajo. Que esta es como una de las garantías de los individuales. Bueno, más bien es una de las garantías individuales. Pero se añadió un artículo que es muy extenso, que fue el artículo 123, que es del trabajo y la previsión social, en donde en este se establece el derecho de huelga, la jornada de 8 horas, fijación de un salario mínimo, las utilidades, medidas de seguridad y entre otras estipulaciones. Esto fue en este año. Bueno, esto es todo de mi parte. En la anterior, por favor, compañero. En 1904 surge la Ley Villada. Esta ley es de accidentes del trabajo, donde se reconoce en el país la obligación para los empresarios atender a sus empleados en caso de enfermedades, accidentes o muertes derivado del cumplimiento de sus labores. Luego, en 1906, surge la Ley de Reyes,
dando responsabilidad a las empresas donde se utilizara fuerza distinta a la del hombre. Esto también incluía la empresa minera, las canteras, construcción, carga y descarga, transporte, entre otras. Esa responsabilidad también decía que se tenía que pagar asistencia médica y farmacéutica de un 20 a un 40% si la incapacidad era parcial, temporal o permanente. El pago del sueldo íntegro durante 2 años si la incapacidad era total. Y si el accidente del trabajo ocasionaba la muerte del trabajador, se tenía que pagar a sus deudos. ah, Aparte, un sueldo íntegro de 10 meses por 2 años, según fuera el caso. En 1917 se creó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se consagró en su artículo 123, el cual dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. También se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Este hecho fue el que convirtió a México en el primer país del mundo que integró en su texto constitucional disposiciones para regular las relaciones entre obrero y patrón, entre ellas los riesgos del trabajo, también de accidentes y enfermedades. La siguiente, por favor. En 1927 se crea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta tiene la finalidad de reglamentar la competencia de la resolución de conflictos en zonas federales, en las industrias donde la explotación era motivo de contrato. En los casos que por convenio de la mayoría de los representantes de una industria y los trabajadores del ramo se hubieran aceptado expresamente la jurisdicción federal, el ordenamiento de la creación de dicho tribunal determinó que se estaría integrando por igual número de representantes obreros, patrones y nombrando por Secretaría de la Industria, el Comercio y el Trabajo. En 1931, se crea la Ley Federal del Trabajo. Se reglamentan los principios constitucionales de seguridad e higiene, regulando prácticamente todos los aspectos del derecho laboral. Eso también hizo necesaria la creación de una instancia, que es el Departamento del Trabajo, y también se crearon documentos como lo son el Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo, reglamentos de higiene del trabajo, reglamentos laborales peligrosas e insalubres para mujeres y menores, reglamento para inspección generadores de vapor, recipientes sujetos a presión, reglamento de inspección federal del trabajo y el reglamento de seguridad para los trabajadores de las minas. Siguiente, compañero. Bueno, yo voy a continuar, profesor. En 1943 fue la creación del IMSS y la ley del Seguro Social. La creación del IMSS fue exactamente el 19 de enero de 1943 y fue creado por el presidente Manuel Ávila Camacho. Y esta es una institución gubernamental encargada de proporcionar servicios de seguridad social en nuestro país y tiene como encargo que se cumplan los objetivos básicos de estos servicios y que se garantice el derecho a la salud, a la asistencia médica y el cuidado de los medios de subsistencia, así como también los servicios sociales necesarios para un bienestar individual y colectivo de la sociedad del país. Además que ya modernamente sabemos que también se encargan de una pensión para que los trabajadores o sus beneficiarios vivan dignamente cuando ya se retiren. En 1955 se hizo obligatorio el aseguramiento de los empleados. Esto empezó con las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de seguros y finanzas de la República, ya que estas limitaban a los trabajadores formales de las empresas estatales y privadas y se hicieron reformas para incorporar a otros sectores de la población. Y fue cuando en 1955 se hizo obligatorio el aseguramiento de los empleados de estas instituciones de crédito y finanzas. Y ya hasta el año del 74, pues ya se agregaron a este sector de seguridad social a trabajadores, campesinos y no asalariados. En 1959
se garantizaba los derechos laborales. Como esos derechos laborales eran la jubilación por algún accidente y también el rubro de vivienda, entre otros. También puso que el artículo 123 de la Constitución no consideraba a los trabajadores al servicio del Estado, por lo que en 1959, en el gobierno de Adolfo López Mateos, se le añade un apartado que garantiza derechos laborales como la protección ante accidentes y enfermedades profesionales, jubilación, invalidez y muerte, incluyendo también el rubro de vivienda. En 1961 se formularon las tablas de enfermedades profesionales y valoraciones de incapacidades en el IMSS. En el primer listado de estas enfermedades profesionales venía un decreto por el que se organiza el aseguramiento de las enfermedades profesionales y la obra de grandes inválidos y huérfanos de fallecidos por accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Dentro de estas tablas se reconocen padecimientos que se relacionan con enfermedades infecciosas y parasitarias, cánceres de origen laboral, enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del sistema respiratorio, digestivo, la piel, tejidos, entre otros. En 1900, ¿puedes darle la siguiente, por favor, compañero? En 1973 se modificó el artículo 123 de la Constitución para incluir como sujetos de la seguridad social a trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. En 1978 se, se propuso el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esta está encaminada a preservar la salud de los trabajadores y de los colectivistas industriales y deben contener todas las medidas preventivas de control de los centros de trabajos y de los medios industriales. Entre estas medidas estaba la orientación y ubicación de los locales de trabajo, materiales de construcción, sistemas de ventilación, procedimientos de calefacción, métodos de iluminación, suministros de agua potable, aseo de los centros de trabajo y eliminación y transformación de basura y materiales de desechos. Como también se pusieron a ver las materias primas y reglamentarlas como pues todas las materias primas que se utilizan en la industria. En 1986 se hace una reforma a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que la necesidad de la seguridad organizada se hizo patente en la industria, ya que vino acompañada de condiciones de trabajo inadecuadas y totalmente inseguras, ocasionando muertes por accidentes profesionales y mutilaciones con mucha frecuencia. Y eso sería todo. Bueno, continuando con la presentación, en el año de 1989 se hace una reforma en el contrato colectivo del trabajo. Esta fue una propuesta presentada ante el Comité Ejecutivo Nacional y bueno, los principales temas que se hablaron en esta reforma fueron relativos al tiempo de tolerancias, reordenamiento de recursos humanos, reestructuración de programas dentro del contrato colectivo del trabajo. En el año de 1991 se generan los instructivos del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Este tiene por objetivo establecer medidas obligatorias que deben llevarse a cabo con todas las dependencias de la administración pública y estas, bueno, van encaminadas a prevenir accidentes, enfermedades de trabajo, así como también mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el ámbito laboral. Esto para propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores. En el año de 1992 se publica la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Em, Esto tiene como principal objetivo, esta ley tiene como principal objetivo establecer requisitos para fabricación, importación, reparación, tanto como venta y verificación de instrumentos de medición. También en el año de 1993 se publican normas oficiales mexicanas para la seguridad de higiene industrial. Estas para dar a conocer a los empleadores o trabajadores acerca de las distintas condiciones de seguridad de higiene. Este, También de esta manera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social apoya la difusión del conocimiento normativo sobre accidentes y enfermedades de trabajo. En el año de 1996 se da el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Este se publica en el Diario Oficial de la Federación en el 21 de enero de 1997 y también en este se firman acuerdos para la descentralización de los servicios de salud. En estos participaron el secretario de Salud en turno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, tanto como los gobernadores de los 31, en ese entonces de los 31 estados de la República Mexicana. Bueno, continuando en 1996 y durante todo el sexenio de Ernesto Zedillo, retomando lo que mencionaba mi compañero sobre la descentralización de los servicios de salud, esto se dio debido a que desde el sexenio pasado con José López Portillo, él observó que los estados tenían situaciones muy precarias de sus condiciones, por lo que procedió a firmar este acuerdo junto con el secretario en turno, que fue Juan Ramón de la Fuente. En 1997, el IMSS empieza a exigir a las empresas reporte de resultados de riesgos. Esto con el fin de aumentar o disminuir la prima en riesgos de trabajo. Y en este mismo año vemos la Ley del Seguro Social de 1995. Aquellos trabajadores no asalariados recibían atención con cuotas anuales y se cambia el sistema de pensiones, pasando de ser uno colectivo a uno individual. Y esto queda en manos de la administración. Bueno, la administración queda en manos de los Afores, que recordando son las administradoras de fondos para el retiro. Eh, Aquí, igual como lo mencionamos, se publica el Reglamento Federal de Seguridad Vigente y Medio Ambiente de Trabajo, el cual es el encargado de establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y enfermedades. Posteriormente, en el sexenio de Vicente Fox, en su Plan Nacional de Salud, su principal enfoque era poner el seguro popular como principal componente de operación. Eh, Esto se dio debido a... Esto es, bueno, se creó, perdón, para proporcionar atención médica a aquellos trabajadores no asalariados, y este seguro popular estuvo financiado en un 80% por el gobierno federal y el resto por otras dependencias y por aportaciones de impuestos de las personas. En el 2007, perdón, sí, en el 2007 la ley del ISSSTE se promulgó, perdón, la ley del ISSSTE, que es similar a la del 1997, en donde de igual manera, en este caso para los trabajadores del sector público, se individualizan las aportaciones y las cuotas de los pensionados. Después, en en 2015, se reforma el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, derogando, redo- redogando, perdón, al eh, Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Aquí
se reformaron todos los artículos, se reformó en la totalidad de sus artículos y en el artículo 10 establece la facultad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para poder estipular normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas más recientes son la NOM 035, la cual se encarga de los factores de riesgo psicosociales y fue expedida en 2018. Y de igual manera en el mismo año tenemos la NOM 036, la cual habla sobre los factores de riesgos ergonómicos. Después pasamos a ya el sexenio actual, en donde se crea el Plan Nacional de Salud de dicho periodo, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud, en donde crean el Instituto de Salud para el Bienestar, cuyo objetivo es garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y además insumos. En este plan, que pues es el actual, se, se pretende mejorar la salud eh, de los ciudadanos, tal como lo tiene escrito el artículo 4 de la Constitución, donde habla que la salud es pública y gratuita, además de atacar problemas como instalaciones abandonadas, tiempos de espera prolongados en las clínicas, atenciones deshumanizadas y finalmente se generaron reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. También se hizo una reforma a la Ley Federal del Trabajo, teniendo como principales puntos la, el derecho a la libertad sindical y la libre sindicalización, además de reconocer legalmente el trabajo doméstico. Bueno, eso es todo y nuestra conclusión dice que determinamos la importancia de los antecedentes históricos en materia de seguridad e higiene, pues consideramos que dentro del marco legal es importante saber aquellos documentos vigentes y aquellos que ya han sido derogados. Además, conocimos la historia de algunas de las organizaciones más importantes, algún punto vital dado que como trabajadores e ingenieros estaremos siempre en contacto con dichos organismos. Finalmente, también notamos el avance, evolución y manejo de estos temas por parte de las organizaciones y mandatarios, y realizando dicho trabajo pudimos notar aciertos y errores dentro de dichos movimientos. Esto nos brinda pues herramientas de aprendizaje de cómo llevar a cabo las cosas, las leyes que debemos tomar en cuenta y las normas que debemos cumplir. Bueno, sería todo. Gracias.